Bueno, hola a todos. Hoy día estamos con Joao, Joaquín Freire, uno de los referentes de la educación acá en la escalada en Chile. Joao es kinesiólogo, Joao es escalador de roca, es un escalador bastante polivalente de boulder, de ruta, ahora de multilargo tradicional. Tiene un diplomado en, corrígeme, neurociencia del dolor, Sí, en rehabilitación en neurociencia del dolor. rehabilitación de neurociencia del dolor. Y estamos acá para conversar con él, conocerlo un poco más. Yo creo que más del alguno lo habrá visto ahí en redes sociales o en algún curso, o se ha rehabilitado con él acá en Quilá. Entonces le queda un poco en esta conversación, es conocerlo más a él, saber lo que hace y cuáles son sus motivaciones. Y en eso. Bueno, yo, ¿cómo estáis? Bacán. Todo bien. Todo bien, digo. Un día viene ahí todo. Sí, bueno, acá en Santiago ha llovido harto esta semana, esperemos que estén todos bien. Y bueno, yo cuéntame, ¿cómo fueron tus primeros pasos en la escalada? ¿Cómo conociste la escalada? ¿Fue de primera vista un deporte que te gustó? Cuéntanos un poco también de cómo te metiste en este deporte. Mira, yo comencé el año 2010. Tenía 14 años cuando partí escalando. Y fue gracias a mi hermano. Mi hermano grande ya había empezado a escalar en la universidad, en Viña del Mar. Y justo estaba en una edad en donde no tenía claro a dónde ir en algún deporte. Entonces había probado distintos deportes, pero ninguno me había motivado tanto. Y con la escalada fue como amor a primera vista. O sea, el primer día que escalé fue como algo que supe que iba a hacer durante mucho tiempo más. Y que cuando ya terminé el primer mes de escalada, como que dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Entonces partí en un taller en San Felipe, que era la escuela Nehuen. Y ahí dentro de los primeros meses, claro, la evolución es súper rápida. Entonces me hallé con un deporte o con un estilo de vida en realidad. Más que verlo como un deporte en sí, lo veo también como un estilo de pensar, de vivir. Y que era muy familiar. Daba lo mismo donde tú vinieras, daba lo mismo tu color de pelo, daba lo mismo tu estrato socioeconómico, tu nivel educacional. Todos como que compartíamos hacer lo que la escalada. Y eso yo creo que también a mí me llamó a poder desarrollarme más en eso. Y también obviamente la parte física entretenida de poder desafiarte, encontrarte con diversos problemas y tener como la recompensa, que al final es lograr encadenar algo. Claro, claro. Oye, y bueno, con estos primeros pasos que dais en la escalada, que tú dijiste ya a tu hermano, ¿cómo fue? O sea, bueno, tú partiste escalando haciendo boulder, haciendo ruta, ¿partiste de inmediato y nunca más lo soltaste? ¿O fue algo un poquito más progresivo, donde, por ejemplo, no sé, pues mucha gente parte escalando, va un par de veces, se olvida al año siguiente, después se reencanta con el deporte? ¿O fue algo que comenzaste y no dejaste? ¿Hacía ahí otros deportes, ponte tú? Mira, nunca paré. Generalmente creo que paré una vez, un mes por una lesión, que fue como mi primera lesión de dedo. Pero ahí siempre me he mantenido constante. Como que de alguna manera u otra siempre trataba de mantenerme escalando. Dentro de las disciplinas, por ejemplo, que comencé, el taller era de boulder, pero nos llevaron como casi inmediatamente a la roca. Entonces mi primera experiencia en roca, allá en San Felipe igual hay una comunidad de escalada bien antigua y es bien asociada a la roca. Entonces siempre la escalada nosotros la veíamos como ir al boulder para prepararnos a escalar en roca. Eso era siempre como el desafío. Y los primeros 2 años también tenía más relación con la escalada de gran pared. O sea, la idea era ir a hacer como la aventura. Eso era como el principal foco. Y de ahí empecé a mutar un poco en el sentido, claramente estaba haciendo escalada deportiva, hacía boulder también. Y ahí después conocí las competencias escolares. Que ahí como que tuve un cambio en lo que sería mi escalada, como que empecé a buscar más rendimiento, se podría hacer. Pero que dejé un poco la aventura de los big wall o la gran pared y empecé a enfocarme en rendir, como que cuando era más chico tenía el bichito de competir, de mejorar mi grado. Además los escolares, empecé a conocer a varios amigos míos de hoy en día que compartíamos lo mismo, éramos de la misma edad. Entonces pasaba que la escalada de aventura era algo más como de generaciones más antiguas o mayores, y la escalada escolar me encontré en un mundo de gente que estaba igual que yo, pues jugábamos, al final las competencias eran jugadas, eran todo con tu amigo y aparte era competir. Y ahí empecé como el bichito y me metí de lleno a lo que sería como el boulder, la competencia igual, como ya escolar, universitaria, las ligas nacionales, y también rendir en rock, que eso es lo que yo creo que
gran parte de mi desarrollo de escalada ha sido como escalar duro, escalar harto, tanto en boulder como en deportiva. Y cuando, bueno, tú descubriste estas competencias y todo, y ahí bueno, supongo que el deporte, como decís tú, se empezó a profesionalizar un poco más para ti. Si bien, bueno, la palabra escalador profesional es un poco ambigua, como que es un escalador profesional, pero ya teniendo en cuenta una persona que se dedica y le dedica gran parte de su tiempo a su escalada, ¿cómo esto empieza a ser o cómo tú empiezas a acceder a información, por ejemplo, ya sea en entrenamiento, bueno, también ligado a la kinesiología, para poder dar este paso que tú querías dar en la escalada, en este caso, por ejemplo, en competencia, ya buscando un poco más de rendimiento? A mí me pasó que cuando el año que está en cuarto medio y que quería pasar a la universidad, lo primero que yo pensé no era en estudiar en realidad. Lo que yo quería era escalar, quería tomar un año y quería trabajar. Como que tenía mi grupo de amigos más grande, todos habían estudiado algo, no necesariamente relacionado a la escalada, pero habían estudiado ciertas materias y las dejaron porque no se complementaban con la escalada. Entonces, como que yo iba un poco también en esa línea, hasta que gracias a mi papá me dijo como, ¿cómo no vayan a tomar la opción de estudiar? Porque eso te va a dar como herramienta a tu futuro. Y me dijo, trata de buscar una carrera que se relacione con lo que te gusta, que es la escalada. Entonces yo había pensado, lo primero que se me vino a la mente era educación física, porque tenía todos, mis profes de escalada eran profesores de educación física, entonces decía, me puedo ligar al entrenamiento. Y también tuve varias lesiones, entonces también conocí una amiga que era kinesióloga, y también me dijo como, mira, de repente es una buena carrera, se puede complementar todo la escalada, y como que está en flote lo que el tema de la rehabilitación, y había poca información en realidad en ese sentido. Y ahí fue como que tuve que decidir entre educación física y kinesiología, y me fui con la kinesiología porque era más completo, como que podía abarcar otras áreas. Si es que no me gustaba, por ejemplo, el área deportiva, podía abarcar otras áreas. Y ahí entré. Y cuando entré a la universidad, como que tuvo un cambio rotundo en cómo yo veía la escalada, el deporte, exacto. Empecé a conocer como otra área, empecé a entender que la escalada era muy como hippie o muy al azar. La escalada, claro, tiene esa matiz de que uno puede mejorar como sea y uno puede mejorar de una manera estructurada. Exacto. Entonces me pasó y me frustró bastante los primeros años de universidad que no había mucha información de escalada. Como que yo dije, ya, me quiero dedicar a la kine y quiero ser un kinesiólogo, como atender escaladores. Pero buscaba información y lo que había era muy poco. Había sobre todo entrenamiento, y lo que había de salud era médicos, netamente médicos, como hasta manejos quirúrgicos, manejos como de lesiones graves, como que había poca información. Y eso a mí me empezó ya como en tercer, cuarto año, que ya tenía más entendimiento de las lesiones. Empecé ya como a curiosear y como a poder buscar cómo poder ayudar tanto a mí como a mi amigo y gente lesionada en relación a las lesiones. De ahí como que yo creo que empezó el bichito también de empezar a tratar de profesionalizar en la escalada. Como que encontré que, y me di cuenta con viajes de escalada hacia afuera, que no era algo que era de nosotros solo de Chile, sino que era algo que era a nivel mundial, que no había tanta información. Entonces ahí yo creo como que el hecho de profesionalizar la escalada fue como a la mitad de la universidad, como que me di cuenta, chuta, hay algo aquí, un gap o una brecha donde no tenemos información necesaria, sobre todo para la rehabilitación. Exacto. Bueno, a eso también iba mi pregunta. Es, por ejemplo, tú entras a la Universidad de Kinesiología con esta misión un poco de dedicarte a la escalada. Pero claro, los grados, o sea, no los grados, sino que los cursos de la universidad no son enfocados en la escalada y tienen muy poco detalle técnico asociado a este deporte tan nicho en particular. ¿Cómo fue ahí cambiando también tu perspectiva en base a la escalada? ¿Cómo sentís tú, por ejemplo, que ha cambiado el acceso, lo que tú decías, el acceso a la información desde el minuto que comenzaste tu carrera hasta el día de hoy? ¿Qué cambios ves tú también en ese sentido en los nuevos profesionales que están saliendo, ya sea asociados al rendimiento como entrenadores o rehabilitadores también? En cuanto a tú partiste y en cómo lo ves ahora. Yo creo que lo asimilé más en el último año de la universidad, que fue ya como que el internado es como casi trabajar. Entonces yo ya trabajaba con desde el tercer, cuarto año ya tenía amigos que eran escaladores de alto rendimiento y trataba de ayudarlos de alguna manera.
Y yo creo que en la práctica fue donde empecé a desarrollar más como, ya, hay ciertos métodos de la quina convencional, tratemos de utilizar esto, y ahí yo en la práctica empecé a entender que hay ciertas cosas que funcionan dentro de la escalada, y lo otro es que asocié los ítems del entrenamiento, como la escalada es un deporte o una actividad que es de niveles de actividad física más altos, asocié mucho lo que yo estudiaba y buscaba de entrenamiento, que generalmente era para mí, y lo empecé a desarrollar hacia lo que era la kinesiología. Claro, como que se puede aplicar hacia otro contexto. Exacto, como que me alejé un poco de la quina en realidad, como que empecé a estudiar más de entrenamiento, a entender más de ejercicio, de cómo desarrollar, cómo programar un ejercicio a una persona, y lo traté de llevar a alguien en condición de lesión de lo que la kinesiología convencional me decía. Entonces yo creo que esto fue como el primer cambio como de paradigma. Exacto, ya porque la información, el acceso a la información de escalada era muy poca, como que llevándolo al dato, desde el 2017 como que la explosión de información de la escalada empezó a desarrollarse más, como artículos en relación a los entrenamientos, y en artículos de salud, como te decía, era todo médico, como que decía ya, tratamiento conservador. ¿Qué es el tratamiento conservador? Puede ser desde acupuntura, masaje, puede ser de ejercicio. Canso. Claro, entonces como que era muy amplio. Entonces lo que empecé a llevar es que a mí me llamaba la atención, y mi experiencia en la kinesiología como yo lesionado que tuve cuando más chico, era, ¿por qué me hacen apretar una pelota si es que yo cuando voy a escalar tengo que agarrar tomas pequeñas y tengo que diferentes velocidades y diferente intensidad? Entonces eso es lo que a mí me empezó a llamar un poco el ruido. Que cómo yo puedo hacer que un escalador que viene con una lesión específica en la mano pueda volver a lo que es la demanda de la escalada. Y ahí me di cuenta que y conversando con otros profesores de kinesiología, como más contemporáneos, era que los kinesiólogos no entendían mucho el entrenamiento. Entonces ahí yo empecé a estudiar harto de entrenamiento, me empecé a empapar como del conocimiento de entrenamiento, y tratando de asociarlo más a la kinesiología, al dolor, al manejo del dolor. Y en la práctica me di cuenta que tendemos muy a fragilizar a las personas. Como que claro, una lesión en el dedo, a mí cuando chico una lesión en el dedo era terrible, que fue mi primera lesión. Entonces después entendí que en realidad, comparando con otras experiencias de otras lesiones de otros deportes, una lesión en el dedo no es algo tan grave, y que en realidad si uno entiende la biomecánica y cómo funciona el cuerpo, como que tú puedes hacer una readaptación de la mano a los tejidos en el tiempo. Y después, ya en los últimos 5 o 6 años, creo que el acceso a la información se disparó. Con las redes sociales, por ejemplo, que después nos pasamos a otro problema, que hay tanta información. Sobre información, Exacto. buena y mala información. Exacto. Entonces ahí viene el tema de que empecé, y conversando con otros profesionales de otros países, empezamos a ver, y también la oportunidad de empezar a trabajar en Ankinap, que eso yo creo que la experiencia de trabajar con escaladores te lleva a que tu conocimiento sea mucho mejor porque lo estás viendo en práctica. Entonces pasé a ver 2 escaladores, por ejemplo, 3 a la semana, a poder ver 15 o 20 escaladores a la semana. Que eso, cuando se va renovando, te vas dando cuenta que igual se va cumpliendo un patrón, y también vas entendiendo de ciertos métodos que quizás funcionan mejor, o ciertos mensajes que tú puedes dar. Y eso yo creo que como que ha ido cambiando en el tiempo. Sales de la universidad, titulado como kinesiólogo. ¿Qué fue BS Joao? Tú tenías esa gran idea también de haberte tomado un año, salir a viajar. Bueno, finalmente entraste a la universidad con esta misión un poco de tener una carrera profesional más dedicada también al deporte que te gustaba, que era la escalada. Pero cuando sale Joao de la universidad, ¿qué hizo ese Joao? ¿Se dedicó a la escalada? ¿Comenzó el tiro como un kinesiólogo enfocado en la escalada? ¿Tuviste algún paso intermedio dedicado, por ejemplo, a otro deporte? Cuéntanos un poco cómo cambió esa misión con la que entraste de, bueno, complementar la escalada con tu profesión, a cuando ya, bueno, cumpliste, saliste de la universidad, y cuáles fueron tus primeros pasos como en esta profesión, por decirlo así. El primer año fue difícil porque fue justo, yo quería mucho viajar, nunca había ido a escalar Europa. Como que yo me acuerdo cuando partí escalando, mi hermano me mostraba videos de escalada en España, y yo fascinaba con eso, y era como un sueño el poder viajar. Entonces eso fue lo primero que hice. Viajar. Como creo que necesitaba exponerme a esto, saber a qué, también como en la escalada en otros lados, y conocer gente. Yo había viajado igual, pero en otro modo, como
modo de vacaciones en la universidad y no como un viaje más largo. Y en el tema como en la kinesiología, tuve igual una crisis de vocación porque Sí, pues seguro, porque de esta misión, claro, pasaste también a la falta de información, como tú sabes. Entonces, bueno, tenías que empezar a aplicar algo que estás tú estudiando por una carrera y algo por tu cuenta también. Que tampoco había mucho mercado. exacto. Ya la kinesiología, yo me acuerdo que estaba aquí, bueno, justo el Willy en ese tiempo me había ofrecido un trabajo, pero yo justo me fui de viaje. Entonces me pasó que tuve como una crisis de vocación porque al no haber tanta información también hay inseguridad de uno. Como te decía, chuta, haré que esta persona que se rompió una polea la haré colgarse, como que, claro, Exacto. no tiene el mismo nivel que yo, porque gran parte de mi experiencia también que tuve en la universidad fueron tratándome 1000 lesiones o lesiones de amigos que igual tenían un nivel más alto. Y yo también un grado de confianza contigo. Exacto. Entonces como que en el trabajo como que al principio, si bien haber estudiado un diplomado me ayudó como a centrarme y el internado también vi algunos escaladores, tampoco tenía tanta llegada con los escaladores en el sentido de que había poco mercado. ¿Cachai? Entonces veía 2 escaladores a la semana. Entonces como que en un minuto no sabía si dedicarme a hacer clases de escalada, no sabía, tuve medio perdido un tiempo. Después cuando llegué de viaje, como que estuve así. No, y aparte uno llega al viaje con toda la motivación del mundo y te enteráis de vuelta el mismo problema de que, bueno, ¿qué año habrá sido esto? Eso el 2019. Claro, poco mercado, poco escaladores, la escalada recién comenzando Claro. su boom, entonces, claro, ¿qué pasa ahí, po? Me llegué a escalar nomás, o sea, te dije, no sé, me voy de viaje y hago atención en la roca. Y ahí llegó la pandemia. Y creo que la pandemia fue un buen empujón, porque ¿qué es lo que pasó? Tuve que volver a San Felipe y empezaron la atención online. Claro. Y en la atención online Llega ya más público. llegué a más público, exacto. Y con las atenciones online gané más confianza porque me di cuenta que y justo estaba terminando el diplomado, entonces empecé a probar muchos trabajos de no solamente lesiones asociadas a los dedos o las manos, sino lesiones como del cuerpo en general. Empecé a entender fuera otro tipo de escaladores y eso empezó a agarrar el vuelo. Y empecé como a dar información a la gente. Como que de ahí yo creo que partió el bichito de las capacitaciones también. Empecé a enseñar a la gente como cosas de la kinesiología y de acá. Y cómo se podrían relacionar. Y como cuando la iba probando me fue bien y tenía buena llegada con la gente. Entonces empecé a tener, en vez de 2 pacientes que tenía particulares presenciales, tenía 8 pacientes online a semana. Y los tenía fijos, un horario, en mi casa más cómodo y también te requería toda esa práctica que sentías tú que te había faltado y ahora, claro, empieza esta ola para arriba. exacto. Y de ahí, a mitad de pandemia, me llama Willy. Como que tenían un proyecto porque por la pandemia tuvieron Para los que no saben, Willy es uno de los dueños de este centro. el boss. El boss. Y Willy, bueno, Kinap nace también un poco asociado a este deporte que es la escalada. Entonces, bueno, te llama Willy. Y ahí me llama Willy y me ofrece trabajar en Kila. Y ahí me fui con un tubo. Creo que, claro, en vez de empezar a ver tantos pacientes online, obviamente como Kinap es un referente de la kinesiología, el entrenamiento y otras áreas de la escalada, empecé a tener mucho más público. Y éramos 3 kinesiólogos, entonces empezaban a llegar El año 2020. 2020. Y ahí es cuando me fui por un tubo y empecé a tener más confianza. Además los chiquillos me enseñaron todo. Y creo que gran parte como consejo a gente profesional del área, de cualquier área, lo que entendí es que para profesionalizar la escalada tenemos que saber buscar menos cosas de escalada. Como que el escalador se enfocaba mucho. Yo buscaba solo cosas de escalada y al final lo que... Claro, pero el estudio del rendimiento ya está hecho asociado a los deportes. Tienen que bajar el contexto hacia la escalada. ¿A eso te refieres? Exacto, porque no sé, habían profesionales de otros deportes y yo les conversaba algo y me dijo, pero si eso se sabe hace 40, 50 años atrás. Claro. Que tú buscaste escalada, problema tuyo. Claro, como que el entrenamiento de fuerza, como sí, Verkonstaski en años 80, 90 o de antes ya tienen el libro de eso y en otros deportes se hace hace rato. Entonces empecé a entender que para profesionales del deporte había que también abrir y bajar esa información a lo que es la escalada. Y empecé a averiguar menos de escalada y los primeros 2 años que estuve en Kinap, me acuerdo que lo que más aprendí fue cosas externas a la escalada.
que podía ser aplicable. Y que se podía hacer aplicable. Exacto. Bueno, KINAP después, como en el año 2023, ha empezado el área de capacitaciones. Bueno, el área de capacitaciones de KINAP es un poco justo lo que estábamos hablando, es un poco profesionalizar la escalada a través de distintos cursos y acceso a información online relacionada a este deporte. Y Joao es el expositor de varios de los cursos. ¿Cómo parte también ese bichito? Bueno, tú habías contado que parte años atrás, a través de la pandemia y como tú le enseñabas a tus amigos, pero ¿en qué minuto sentiste la confianza de decir, ya, mira, yo esto lo manejo, yo esto lo he estudiado y me creo capaz de poder dar a conocer toda esta información que yo vengo investigando? ¿Cómo fue para ti eso también exponerte, la verdad? Yo creo que lo primero fue que mi método de trabajo en la kinesiología era a través de la educación. Entonces como que mucho de la escucha y mucho también de yo poder dar las palabras precisas como para que el mensaje se entienda. Entonces creo que los chiquillos acá en Kinas Capacitaciones, el Nacho, que también que está a cargo y fundador de Kinas Capacitaciones, él un día llegó y me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer un curso o algo presencial? Porque yo ya le había explicado, por ejemplo, al Willy ciertos conceptos de kinesiología asociados como a escaladores, y como que, claro, entendían que, o veían que yo tenía un entendimiento sobre las lesiones, sobre todo de dedo. Entonces el Nacho me dijo, mira, algo novedoso, tú te explicáis bien, como te interesaría, y ahí yo creo que también como que ellos me dijeran, oye, ¿sabes qué? Como que te otorgaron la confianza. Exacto, ¿por qué no hacer algo presencial? Y los chiquillos ya habían hecho exposiciones grandes. Sí. Entonces que ellos me vengan a decir, oye, tú sabes que igual podríais, como todo esto que me estáis hablando, y lo podéis explicar. Y mucho de esto nació como en conversaciones de cocina. Nos juntamos en la cocina, como siempre lo hacemos acá, nos juntamos en la cocina, conversábamos de un tema, debatíamos harto, y la idea es que era dar con fundamento. Entonces, también eso a mí me daba como, si yo puedo hablar a la par con referentes, como que tengo los conocimientos y creo que podía explicarle a la gente. Y lo otro es perder el miedo. Como que me di cuenta que igual yo veo mis capacitaciones de hace 4 o 5 años atrás y hay muchas cosas que yo podría mejorar, y creo que en 5 años más también le voy a decir lo mismo de ahora. Seguro. Pero No es parte del aprendizaje, ¿no? exacto, entendí que para poder mejorar yo tenía que explicar. Y lo otro punto importante es que mi método de estudio en la universidad era explicándole a mis compañeros. Nos juntábamos con 5 grupos de amigos y Les exponía. exacto. Y yo era como el primero en exponer. Y también en las disertaciones de la universidad yo era el que exponía. Entonces como que sabía, ya tenía como... no tenía miedo a hablarle al público. Y sobre todo que yo tenía mucha confianza en el tema que sabía. Y lo veía nada rato. Si al final yo le decía, aparte a mis alumnos, yo esto lo veo todos los días. O sea, todo esto lo que yo lo estoy viendo no es algo... Ya no sé lo que es el trabajo también, sino que en tus pasatiempos, los fines de semana, en la roca, en los videos que hay en YouTube. Exacto, era Todo te... 24/7 ver lesiones o cosas asociadas y trabajos que yo veía. Entonces yo le decía, esto es lo que yo he visto, lo que sé y tiene este fundamento. De ahí empezó el bichito de capacitación. Y después empezaron las capacitaciones, las principios eran más presenciales, y después empecé ya al Nacho darle idea. Oye, mira, estaría bueno, ¿sabes qué? Todo generalmente mis capacitaciones nacen en un problema que yo tenía. No sé, encontraba que, por ejemplo, el último curso de calentamiento que hicimos venía porque un problema que yo tenía con varios de mis alumnos, pacientes, etcétera, era que siempre tenía que repetir la información del calentamiento. Entonces, ¿qué es lo que dije? No, ahí es un problema que aparte ahora salió a la luz, pero tú vas a un gimnasio y desde el escalador más experto al escalador más novato, nadie o muy pocos calientan. Sí. Y es algo que ningún otro deporte se hace. Tú vayas a jugar un partido de fútbol y si no calentáis te morís. Sí, O vayas a salir a flotar, igual calentáis, partís con un trote suave, etcétera, y todo es aplicable a su deporte, pero en la escalada por alguna razón te permite ir un poco más al choque. Sí, po. Entonces como que todo nacía de un problema, y al final yo entendía que si hacía una capacitación, hacía un curso o algo así, le entregaba esta información que yo veía en la gente, y también me servía como para mis alumnos reforzarle algún mensaje. Como que todas las capacitaciones que yo hago en general vienen en base a un problema que yo veo, y la idea es tratar de solucionarlo
Y generalmente algunos cursos que hice yo, que implanté, eran cosas que ya había retenido en mente. Entonces, de ahí como que comenzó el bichito de poder del tema de capacitaciones. Y lo otro es que mi método de aprendizaje es explicando. Entonces, yo mato, Se te da. exacto, mato varios pájaros de un tiro, se puede decir. Tus metas. Ya cumpliste todo este proceso. Obviamente se puede seguir aprendiendo, etcétera. No es como que hayas cumplido el proceso. Pero ¿cómo te ves de aquí a los siguientes años? Ya sea en capacitaciones, a ti como profesional, o más relacionado también al deporte, ya sea al rendimiento o a la roca, etcétera. ¿Cómo ves un Joao de aquí a 5 o 10 años? Mira, yo en general siempre mi prioridad es la escalada. Entonces siempre mis metas van en relación a poder escalar, mis aspiraciones como escalada. Entonces al último tiempo me he decidido como poder ser un escalador muy polivalente. O sea, aparte de poder, no sé, me gustaría hacer una novedad de ruta, me gustaría hacer B13 de Boulder, por ejemplo. Vai cerca. Sí, bien ahí. 10 años, pues eso así para allá. Me gustaría también ser un escalador completo, ¿cachai? Como sentirme cómodo y bien completo en poder afrontar algún proyecto tradicional, algún proyecto de gran pared. Ahora tengo como aspiraciones, por ejemplo, para escalar en Cochamón, diferentes lados. Entonces creo que a nivel de escalador, ahora lo que más he buscado es consolidar lo que ya he hecho, pues subir el grado obviamente, y también ser más polivalente, como que encontrarle el gusto a la escalada, volver a esa como aventura que te había dicho al principio de que era lo que a mí me encantó de la escalada. A nivel como profesional, me gustaría ser un referente internacional, como que creo que tenemos el potencial. Chile ya es un referente internacional en lo que es la escalada, en el área profesional quiero decir, y creo que me gustaría tener como sentirme yo como un referente en este como actividad en relación a las materias, sobre todo de rehabilitación y entrenamiento, ¿ya? Y como kinesiólogo en algún minuto me gustaría dedicarme más al trabajo bien enfocado, como que si bien hacemos una atención unos a uno, unos a dos con ciertos pacientes, como que me gustaría quizás poder tener una atención como global de alguna persona, como más que atender más personas y todo eso, como a veces los kinesiólogos trabajamos tanto que buscamos más clientes, se podría decir más pacientes. Me gustaría poder ser una persona capaz de poder trabajar en un equipo y tener quizá menos personas, pero poder llegar a trabajos más especializados con el público al final. Claro. Si tuvieras que, por ejemplo, ya un poco también para ir cerrando, si tuvieras que aconsejar, bueno, a ciertos futuros profesionales, ya sea el rendimiento, de la salud, de la rehabilitación, asociado a la escalada, ¿qué recomendación le darías, por ejemplo, que te hubiese gustado que te dieran a ti, pero con el contexto de ahora, sino con el acceso a la información que hay ahora, con la proyección que se ve también en la escalada, con este boom de nuevos gimnasios, de nueva gente que es escaladora, de entrenadores, etcétera? ¿Qué consejo le darías a estos nuevos estudiantes, por decirlo así, que te hubiese gustado a ti? Creo que uno, no enfocarse netamente en solo la escalada, como que todavía estamos en un proceso en donde la información que ya existe hay que asociarla a la escalada. Entonces, entender muy bien lo básico que tiene que ser para cualquier deporte, ¿ya? Y esto, por ejemplo, yo se lo digo harto a los kines nuevos, por ejemplo, que a veces llegan a kinar, en que todo lo que nosotros hacemos tiene un sustento que puede ser fisiológico, biomecánico, psicológico, etcétera, y que si tú entiendes muy bien eso, después tú puedes buscar tu propio método, o sea, entender bien los principios de. Yo creo que eso es súper importante, porque cuando era más chico yo siempre buscaba más el método, ¿ya? ¿Cuál es la mejor forma para rehabilitar los dedos? No hay la mejor forma. Hay principios y hay métodos que se pueden ir acondicionando dependiendo de la persona, el contexto, tu disponibilidad de cosas. La Kino Online me abrió ese mundo porque cómo rehabilito a alguien que no tiene ni siquiera un cubo, ¿ya? Y encontré la forma, entendiendo los principios y estudiando eso. Entonces yo creo que uno es eso. Segundo, poder saber escuchar y mandar un buen mensaje a la persona. Me pasaba más al principio y creo que todavía me pasa y me va a seguir pasando, que a veces uno habla de más.
A veces uno trata de Sobreexplicar. exacto, tratas de explicar demasiado y al final a la persona le entra por un lado y le sale por el otro al final. Entonces, tratar de primero escuchar. Las personas igual, un buen kinesiólogo es alguien que sabe escuchar el problema que tiene la persona y sabe poder entenderla y explicarle también lo que le está pasando. Entonces creo que el escuchar y el saber cómo dar el mensaje preciso para que la persona entienda en su momento es también un buen consejo. Y tercero, no tener miedo a practicar cosas, a probar cosas nuevas. O sea, el área que nosotros trabajamos de la kinesiología, porque la kinesiología igual tiene otras áreas, cardiorrespiratorio, neuro, etcétera. El riesgo en las otras áreas de que tú puedas hacerle mal al paciente es mucho más alto. En cambio, nosotros que trabajamos con lesiones musculoesqueléticas, si tú le produces un riesgo a una persona, es porque hiciste algo que realmente no tenía sentido. Entonces hay un margen amplio de cosas que tú puedes probar Para poder experimentar. para poder experimentar y no tener miedo a eso. Si es que tiene una línea y tiene una progresión en relación a los principios que había hablado anteriormente. Entonces creo que esos 3 puntos son clave que hace que te consoliden como un buen profesional al final. Y el cuarto punto es la experiencia en la escalada. O sea, yo creo que es súper importante tener la experiencia en la escalada propia, de pasar por las frustraciones, pasar por alguna lesión de alguna manera u otra, experimentar la resiliencia de poder recuperarse ante una situación. Como que creo que eso igual también hace que nosotros en KINAT nos lleguen hartos escaladores, porque no solo vemos escaladores, sino también somos escaladores. Entonces, si alguien que está empezando a escalar y quiere meterse ya es kinesiólogo y quiere meterse en eso, creo que tiene que vivirlo y tiene que tener su tiempo para poder conocer bien al tema de los escaladores. Creo que esos 4 puntos yo creo que son súper importantes que se puedan desarrollar y creo que hay distintos profesionales que algunos pueden llevar mucho tiempo escalando, pero quizás tengan que potenciar su mensaje, o hay personas que quizás saben mucho de escalar, pero no saben tanto de los principios básicos de la rehabilitación o el entrenamiento. Entonces de ahí esos 4 puntos creo que uno tiene que ir desarrollándose bien, y eso va a hacer que tu capacidad como profesional le vaya a hacer bien al paciente en este sentido, o a tu alumno. Bueno, ya para ir cerrando, hoy día estamos en julio del 2016. Cuando pasen 2 años, ya ves que eres el mismo video y tenéis que tener novedades de Boulder. O sea, para realidad de ruta Y BTS de Boulder. de Boulder. Sí. Y octavo de multilargo. Y Sí. excelente. Bueno, muchas gracias a todos. La idea un poco de estas conversaciones es dar a conocer de una manera un poquito más íntima, más cercana, a toda esta gente que se dedica al deporte y a la escalada en especial, para que, bueno, darlo a conocer de una manera también más personal. Y bueno, tomen los cursos de yo. Tan bueno. Están buenos, son cada vez mejores. Así que eso, bueno, muchas gracias a todos por vernos, y nos vemos en la siguiente ocasión. Eso. Nos vemos.